yo salir de una copa. Listo. Les voy a orar. Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias, Papito Dios, por este día, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy nos permites venir, Señor, a aprender más de ti, de tu palabra, Señor. Te damos gracias también, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, de los Amén. estudiantes de Igna, Sí, Padre Dios. de Sabina, de Maura, de Carlos, de Eugenia, Señor. Gracias por Dixon y por Cintia, Señor. Y hoy especialmente te queremos pedir por la salud de Dixon, Señor, que seas Por tú favor, allí obrando de manera sobrenatural, Señor. Padre. Solo tú tienes el control, Señor, allí para que abras puertas. Si es necesario que vaya en el médico, Señor, abre tú las puertas para que lo atiendan, Señor. Que vayan los médicos y le den algún medicamento necesario para Así que sea, esté bien, Señor. Pero confiamos en ti y creemos en tu así. poder, Señor, y que Amén. tú lo puedes sanar, Padre Santo. Amén. Gracias por su vida, Padre Dios. Sí, Padre. Gracias, amado Dios, por esta clase, Señor, que Amén. seas tú allí controlando el internet, la señal de internet Sí, Padre. disponible, Señor, para que ellas puedan ver bien la clase, escucharla bien, Gracias. Señor. Pero también te damos gracias porque la podemos grabar, Señor. Gracias porque sabemos que Eugenia se podrá conectar en algún momento, amado Dios. Sí, sí, Te pido también por mí, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de esta clase que voy a dar hoy, Señor, sí, y que seas tú usándome como ese instrumento útil en tus manos, amado Padre Celestial. En el gracias. nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, chicos, hoy vamos a ver las clases 10 y 11 de Apocalipsis. Bienvenida, Eugenia. Eh, yo tengo una presentación, la voy a poner y vamos a ir, Aidecita, tú me colaboras leyendo los versículos, porfis. Gracias. Entonces voy a poner la presentación, ¿cómo es que es? A ver. Acá. Listo. Otra cosa antes de... ¿Sí ven la presentación o no? Sí, señora. Sí, Ah, ok, señora. ok, ok, gracias. Como aquí ya no sé, ya yo no los veo. Bueno, vamos a empezar a ver la clase 10 que nos dice que se llama Las postreras plagas. Y vamos a leer el capítulo 16. Por favor, Aidecita, empezamos. Amén. Señora. Bueno, vamos a leer tu palabra en Apocalipsis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 16, las copas de ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas.
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Amén. Gracias, señorita. Entonces, al escuchar y leer este capítulo, tenemos que acordarnos que por allí en Apocalipsis 11:14 nos habla de los 3 ay. Este es el tercer ay de ese Apocalipsis que nos habla de que ay, ay, ay. Este es el tercero, las copas de ira. Y los juicios de las copas son los finales y absolutos de Dios. Entonces nos dice que la primera copa, una úlcera maligna y pestilente, eh, en el estudio que yo hice encontré que a esta úlcera maligna se le da a los que tienen la marca de la Bercia y que ahora están, entre comillas, marcados por Dios. La segunda copa, el mar se convierte en sangre. Ahí hay una contaminación completa del mar, lo que nunca antes habían visto. Entonces ya no hay, en el mar no hay nada, porque si está convertida en sangre el agua, pues no sobrevive nada. La tercera copa nos dice, las aguas se convierten en sangre. Ahí ya podemos ver que ya no fue la mitad de las aguas lo que se convirtió en sangre, como en Apocalipsis 8 del 10 al 11, que nos dice que la mitad de las aguas, ahora sí fueron todas las aguas, ya es completo el juicio de Dios. Eh, el ángel y la voz se escuchan y proclaman la voz, la justicia de Dios. Ahí cuando se escucha la voz del ángel, cuando hablan en la tercera copa. La cuarta copa nos dice, los hombres son quemados porque no se arrepienten y no cambian su condición pecaminosa. O sea, ellos continúan en lo mismo y en lugar de arrepentirse y de cambiar, siguen y aún empeoran. La quinta copa nos dice oscuridad y dolor. Y hay más blasfemia sin arrepentimiento en ese momento. Eh, Copa 6, el Éufrates se seca. Eh, en aquella época, en la antigüedad, porque es importante esta referencia, porque los romanos consideraban al río Éufrates una barrera natural y segura en contra de una invasión de los imperios del este. ¿Cuáles eran los imperios del este en ese momento? Eran India, China, Japón. En la actualidad están los imperios del este, ¿quiénes son? India, China, Japón, Corea del Norte y todo lo que está al oriente del río Éufrates. Entonces, en esa época, el río Éufrates por el Imperio Romano era considerada la barrera que los protegía de esos imperios. Por eso es tan importante esta referencia de que se secó el Éufrates, porque entonces los enemigos pueden llegar, ¿sí? Y allí llegan para hacer batalla en contra de Dios y el Mesías.
Y esta batalla de las naciones es de las naciones en contra de Dios. La séptima copa, la tierra tiembla por completo. Ahí sí, mejor dicho, en ese temblor, sí, de por sí cuando tiembla todos nos asustamos y no ha sucedido lo que va a suceder. Desaparecen montes e islas, o sea, queda todo planito, según esta referencia. ¿Sí? Y cae ese granizo grande como un talento creo que era como una libra, no estoy segura, pero era muy grande un talento, pesaba mucho, y eso es como juicio hacia los hombres, y hay blasfemia y endurecimiento de los corazones de los hombres. ¿Sí? Eh, en nuestro estudio nos dice que hay similitudes entre los juicios de las trompetas y las copas, pero hay tres diferencias bien marcadas que tenemos que tener claras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los juicios de las copas son absolutamente final y la totalidad del planeta es juzgado por no haber tenido en cuenta a Dios. Los juicios de las trompetas dan oportunidades a los no creyentes de arrepentirse. Ya en los juicios de las copas no hay oportunidad de arrepentimiento. La humanidad es atacada directamente por los juicios de las copas. Aquí vemos que cae última la maligna, ya no hay agua potable, ya se han quemados directamente los hombres. Cuando hay oscuridad y dolor y usted no ve nada, pues ¿qué hay? Desespero. Ya no hay protección en contra de los enemigos terrestres y además la tierra tiembla tan fuertemente que queda plana porque no hay ni montes ni islas. Entonces ya es un ataque directo contra los hombres. Mm, bueno, listo. La sustancia espesa y similar a la sangre en la que se convertirán las aguas dulces son el juicio por los aquellos justos que fueron asesinados allí en la gran tribulación. Eh, Nos dice acá, el sol que siempre ha suministrado calor, luz, energía, se convertirá en agente destructivo y mortal. O sea, ya no hay agua fresca para beber, los habitantes de la Tierra quedarán expuestos a un calor insoportable hasta derretir los glaciales en un nivel de 60 metros aproximadamente, permitiendo pérdida de vidas de manera catastrófica. Y lo que es más importante de esta porción es que tenemos que entender que nosotros no vamos a vivir esto, ¿sí? Eh, eh, Leamos Mateo 24:8, por favor. ¿Sí? Esto es como para que nosotros sepamos lo que va a suceder durante la gran tribulación. Dice la palabra del Señor. Y todo esto será principio de dolores. Amén. ¿Sí ven? Ahí nos está diciendo el Señor que si nos acordamos, cuando estuvimos en quinto nivel, hablamos de la palabra profética, ¿no es cierto? Eso hace referencia a Mateo 24. Allí vimos Mateo 24, que habla sobre todo lo que va a suceder en un futuro. Ya el versículo 17, terminando este capítulo 16, dice, ha sido hecho y quedará hecho. Ahí es la voz de Dios sin duda alguna, nos dice. Y se dará culminación de la ira de él con un terremoto devastador y único en la historia de la creación. ¿Sí? Y de ahí para allí, para hasta el último capítulo, hasta el último versículo, perdón, es consumado el plan del juicio que tiene el Señor y da para ese momento de tribulación. O sea, de ahí hasta el final se consumará ese juicio en contra de la tierra y de los hombres. ¿Ok? Continuamos. Capítulo 17. Babilonia, la prostituta religiosa y su colapso. Esta es la destrucción detallada de la gran remera y su colapso. No sé si alguno quiera leer el capítulo 17, del 1 al 17, por favor, para ayudarle a Aide. Amén. Dale. Esta es la palabra de Dios. Condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera
la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Amén. Gracias, Carmen. Entonces vemos que eh, Babilonia es representada ahí como el tipo de la mujer prostituta, pero en realidad para nosotros, además también es tipificada como Roma en los tiempos de Juan. Para nosotros es el sistema del mundo religioso, material, tirano, ¿sí? En aquella época, el imperio romano, cualquier sistema enemigo de gobierno, ¿ya? Si nos, eh, si recordamos cómo es la historia y todo lo que nos habla la palabra, nos dice que Babilonia estaba ubicada a orillas del río Éufrates, ¿sí? Allá en Génesis 11, del 1 al 10, nos habla de que era la cuna de la civilización y tenía una organización de hostilidad hacia Dios. Si de acaso después leemos esa porción en otro momento. ¿Listo?
Esta Babilonia era la capital del imperio que conquistó cruelmente a Judá, ¿sí? Entonces, para los judíos, eh, era la esencia de toda maldad, personificación de la crueldad, enemigos del pueblo de Dios y tipo de pecado y carnalidad, lujuria y codicia. O sea, para el pueblo de Dios, Babilonia siempre ha representado todo lo que es malo y todo lo que quiere acabar con ello, con el pueblo de Dios. También estaba asociado Babilonia con la idolatría organizada, la blasfemia y la persecución del pueblo de Dios. Entonces vemos claramente que para Juan, cuando el Señor le muestra esta visión, se lo muestra en los términos que ellos entienden que es lo que es Babilonia para ellos. Para nosotros hoy es el sistema del mundo religioso. ¿Sí? Eh, la mujer ilustra a la falsa religión que dominará en el mundo durante la gran tribulación. O sea, no va a ser estrictamente una mujer, sino la falsa religión, que es lo que nos quieren dar a entender. Y esta mujer es utilizada como herramienta para cumplir el propósito del anticristo. ¿Ven? Que eso es lo que esta mujer es utilizada estrictamente por el anticristo para cumplir sus propósitos. Pero además también tenemos que entender que ella, bueno, eso se los voy a explicar más adelante, eh, que la bestia también está aliada con a Babilonia para atormentar a los moradores de la tierra que no están inscritos en el libro de la vida. Ahí la importancia de habernos ido antes y de que el Señor vino por su pueblo y se lo llevó, que no vamos a estar en ese momento. Aunque ya sabemos que va a haber quien les predique, esperemos que haya gente que se arrepienta en ese momento confiando en el Señor y aquellos que no hayan sido inscritos en el libro de la vida serán los que van a ser atormentados. Algunas características de esta ramera de aquí del Apocalipsis 17, que es la madre de las rameras, que es la característica del esplendor mundano, o sea, todas las vanidades que podemos conocer, y influye sobre los reyes terrenales. No tiene ningún otro tipo de influencia, sino todo lo que tiene que ver sobre los reyes de la tierra. Pero al final es atacada por los reyes. ¿Sí ven? Es atacada por aquellos a quien ella influyó. Bueno, aquí esto es importante. Los 7 montes, nos habla de que hay 7 montes que simbolizan y que habla de que son 7 montes de Roma. Pueden que sean, puede que no sean. Hay muchos estudios que dicen que puede que no sean esos, que no sea Roma porque son montes. Roma tiene colinas y no montes. Bueno, son discusiones muy que no vienen al caso. Además, Roma simboliza todo lo malo del mundo. Si nosotros miramos en estos momentos, después de que si conocemos cómo surgió la Iglesia Católica a raíz del Imperio Romano, entonces, o la Iglesia tradicional, perdón, a raíz del Imperio Romano, esto simboliza todo lo malo del mundo. Luego nos habla de 10 reyes que son personajes que están pronto a manifestarse en este proceso de clímax del anticristo en contra del reino de Dios. Estos 10 reyes estarán en estos 7 montes y se refiere a los imperios mundiales que había antes de Juan. Si nos acordamos siempre en las épocas pasadas, había imperios porque era muy sencillo gobernar el mundo porque no eran sino el mundo conocido para ellos. Entonces hubo el imperio de Egipcio, el imperio de Asiria, el imperio de Babilonia, el imperio de Media Persa, el imperio de Grecia y el imperio de Roma, que es el último que conocemos y en el cual vivía Juan. Eh, y hay otros que no han venido, que el imperio que está por venir, que allí nos habla en estos versículos, del 12 nos habla del imperio que está por venir y se toma como el resurgimiento del imperio romano. Y el octavo será el estado del anticristo, nos hablan ahí. Mm, podemos
podemos ver allí y podemos nosotros notar que los planes de Dios son perfectos, ¿sí? La única manera de derribar este reino del anticristo es poner en contra de sus aliados. O sea, allí cuando hay alianzas entre seres humanos, siempre se van a interponer los intereses propios en contra del interés común. O sea, siempre van a haber traiciones entre esas alianzas. Y esa es la manera como se va a lograr en ese momento la caída del anticristo. Esta mujer, la prostituta religiosa o la gran ramera, es un gobierno, una ciudad que va en contra del reino de Dios. ¿Sí? No podemos decir lo que muchos dicen que es la iglesia tradicional, ya que pues en la época en que se escribió la Biblia no existía la iglesia tradicional, ¿ven? Y no podemos decir que haya sido una denominación o una secta. Yo personalmente lo veo como que va a ser el ecumenismo. Cuando llegue el ecumenismo, eso va a ser porque va a ser la unión de muchas religiones y muchas sectas, se unirán en una sola y esa va a ser la gran remera. Antes no va a ser, no podemos afirmar de nadie, pero podría ser esto que les estoy diciendo. No se los aseguro. Sigamos acá. Apocalipsis 18, la caída de Babilonia la Grande comercial. Bueno, sería bueno que alguien leyera el capítulo 18. Alguien lo está buscando, es que yo como no los veo ahorita por lo que estoy presentando. Amén. Bueno. Ay, ¿hablamos a la vez? Dale, Cintia, por favor. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella,
porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, clavos, almas de hombres, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían ido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz, de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han oído, los que han sido muertos en la tierra. Amén. Gracias, Cintia. Entonces vemos ahí y podemos notar que el pecado de Babilonia no solamente era la idolatría, ¿sí? No solo se refería a los dioses y a todo esto que ellos adoraban, que hacían una traición a Dios, sino también el orgullo, la codicia egoístamente celebrada y la riqueza. O sea, es por eso hablamos de que la Babilonia tenía dos lados, la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. ¿Sí? Eh, esta Babilonia, con su señuelo material, es una amenaza constante de la cual nos debemos cuidar nosotros, los hijos de Dios, porque es una tentación muy grande para nosotros que vivimos en este mundo, eh, dedicarnos a todas las cosas materiales y creernos que esto es lo importante y no la palabra y todo, y seguir pues a nuestro Señor. El ángel que habla aquí, entonces ya anuncia la destrucción completa del poder maligno, del maligno y todo lo que este representa, ¿sí? Esto definitivamente va a llamar la atención del mundo entero, que debe escuchar el mensaje atónito sobre Babilonia. O sea,
cuando hable este ángel y de su anuncio, eso va a llamar la atención de todos porque pues ahora como sabemos todo lo vemos en vivo y en directo. Luego nos habla que los comerciantes del Imperio Romano se enriquecieron explotando los placeres pecaminosos de la sociedad. Y así es lo que gobierna, ¿no? En esa época también se veía que lo importante eran los placeres pecaminosos. No les importaba para nada que las personas crecieran en lo espiritual ni que siguieran a Cristo o la palabra, igual que hoy. Eh, Estos gobiernos estaban y aún están basados en la avaricia y el poder, que es lo que vemos constantemente, ¿no? Hay una pugna de poderes entre los gobiernos del mundo que están en constante lucha a ver cuál es el más poderoso, ¿no? Allí se nos exhorta a mantenerlos libres del encantamiento al dinero, a la figuración social y los extremos. ¿Sí? Nosotros debemos vivir como Cristo nos enseñó y así como Él lo fue, que fue abnegado, obediente y entregado al reino. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de querer parecernos al mundo. Aquí en lo que les estoy presentando nos dice, nuevamente advierte Dios a su pueblo que está enredado en la trampa mortal de Babilonia, para que salgan de allí y se acojan a la fe en el Salvador, porque la maldad sigue creciendo. Ese corazoncito que puse ahí negro, ¿qué quiere decir? Que los corazones se siguen endureciendo. En lugar de voltearse hacia Dios, se volvieron más duros, más oscuros y se fueron hacia la maldad. Eh, perdón. Ah, bueno, este pasaje nos muestra un pecado en tres partes, ¿no? O tres ejes. Primero, la autoindulgencia, que la misma mujer dice que ha vivido en deleites, o sea, eso es indulgencia, que yo me quiero, que yo, ay, como vivo de bien, no sé qué, eso es la autoindulgencia. El segundo es el orgullo, o sea, se glorifican a sí mismos, ella estaba sentada como reina. Tercero, evita el sufrimiento. Ella dice, yo no soy viuda y no veré llanto, o sea que ella nunca va a sufrir. ¿Sí? Todas estas son características del mundo y del materialismo. Luego vemos los versículos 9 y 10. Dice, los que están atados a este mundo lo perderán todo cuando se han derrumbado este estilo de vida. O sea, van a quedar sin piso, van a quedar en nada porque ya no hay nada que los mantenga vivos ni que los dé como ese ánimo para seguir adelante. ¿Sí? Los que trabajan solo por una recompensa material no llegarán a tener nada cuando mueren. O sea, ya vemos que no va a haber recompensa para ellos. En el cielo no hay recompensa, porque ni si cuando lleguemos nosotros allá tendremos nuestras recompensas, así como lo sabremos. Lo único que podremos llevar a la tierra nueva es la fe y el carácter cristiano. Entonces, em, hay un versículo, ahorita no me acuerdo cuál es, que dice que debemos hacernos tesoros en el cielo y no en la tierra. Esos son los tesoros que nosotros debemos hacer. La fe y el carácter cristiano, que son los tesoros que se verán en el cielo. eh, Toda esta lista de todo lo que detalla ahí este capítulo, de todos esos deleites del mundo, de las maravillas que muestran ahí, de que hace ese recuento que las piedras preciosas, que las especias, que todo lo que comerciaban y que ese comercio que eran cosas que en realidad no eran necesarias, eran lujos, eran cosas extras que no eran para vivir, que no eran necesarios para vivir, ¿sí? Esa lamentación es sobre el interés propio, no sobre lo personal ni sobre lo espiritual. Estaba dirigido exclusivamente a acabar con todo esto que tiene que ver con lo comercial. Bueno, ahora vamos a ver aquí en este cuadrito las similitudes entre la Babilonia religiosa del capítulo 17 y la Babilonia comercial del capítulo 18. O sea, las similitudes son, ambas están bajo el gobierno del anticristo. Ambas tienen reinas que gobiernan. Ambas están llenas con blasfemias. Ambas odian a los santos y derraman su sangre, o sea, acaban con todos aquellos que creen en Cristo. Ambas están asociadas con reyes en fornicación y ambas están bajo juicio y son destruidas eh,
tanto por los mismos con los que se alían, pero principalmente por nuestro Señor. ¿Listo? ¿Y cuáles son las diferencias de estas dos Babilonias? Aunque son la misma, ¿sí? En una hay un misterio de Babilonia y la otra es la Gran Babilonia o Babilonia la Grande, pero son la misma. El símbolo de la una era una ramera y en el otro una gran ciudad, ¿sí? Esa misma ciudad, esa gran ciudad es vista también como una ramera. Es una diferencia, pero es la similitud. En su interior estaba identificada con Roma o el Imperio Romano. Y aquí está identificada con una ciudad de puerto. La religiosa está identificada con una mujer ramera y madre. Y la Babilonia comercial está identificada con una habitación, una gran ciudad, un mercado, que es lo que nos describen aquí en este capítulo. La primera es una culpable de abominaciones religiosas y la otra es culpable de odio, codicia y autoindulgencia. La Babilonia religiosa es destruida por el poder político, el cual la apoyaba anteriormente, pero luego se volteó como vimos hace poco y lo traicionó. Y esta es destruida por un acto repentino de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Es la misma ciudad, no es otra ciudad, es una sola ciudad, dividida en dos, que es el poder religioso y el poder comercial, que están en realidad unidos, porque si lo vemos, así ocurre ahora. Y estas alianzas la destruyen y el Señor viene y la termina de acabar, porque es el Señor quien la termina de destruir a esta Babilonia en su totalidad. Ay, esperen, que ahora cómo hago para ver. Esperen un momentico. Uy, aquí. Perdón, que me equivoqué. Eh, Bueno, entonces ya habíamos dicho esto, que la caída del mundo impío afectará a todo el que dependió y disfrutó del sistema, ¿sí? Y esto va a suceder en un momentico, en un tiempo muy corto. Esto no va a ser en un tiempo muy largo, no, sino va a suceder en un tiempo muy corto. Se dice que puede ser en una hora de tiempo o en un lapso muy corto de tiempo. No se sabe con exactitud, pero va a ser rápido, ¿sí? Listo. Continuemos. Ahora sí continuamos con el siguiente capítulo, la clase 11, que se llama El regreso de Jesucristo, Apocalipsis 19 y 20. Entonces, Jesús regresa como Señor conquistador. Ese es el Apocalipsis 19 del 1 al 10, por favor, el regreso de Jesucristo. Amén. Amén. Alabanza en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Gracias, Carlos. Entonces vemos que ese aleluya, esa exclamación significa alabado sea el Señor. ¿Y por qué lo hacen exactamente? Hay 5 razones por las que alaban en ese momento las personas. ¿Por qué? Porque los ha librado de sus enemigos, porque ha administrado justicia, ha aplastado de forma permanente la rebelión humana, se ha mostrado soberano y ha mantenido la comunión con su pueblo. Qué importante, porque esta alabanza es la respuesta sincera de Dios por quienes lo aman. Y es la respuesta de una verdadera adoración, o sea, esa verdadera adoración que se da en el momento del triunfo y del final ya de la tierra como la conocemos. Ya en ese momento, ya el Señor Jesús, que regresó, está ahí cumpliendo todas las profecías y acabando con toda la maldad del mundo. Luego vemos que, como ya les dije, la culminación de la historia humana. Ya viene el atavío de la esposa, que es la justicia de los santos. La última cena o banquete será el fin de la ceremonia de bodas. Entonces ahí vemos que en este momento ya nosotros estaremos allí ataviados como la esposa del Cordero e iremos a acudir a la ceremonia de bodas con nuestro prometido. Efesios 1:4 y Mateo 26:29, por favor. Efesios 4, ¿qué? 1:4. Amén. Dale. Según unos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Amén. Qué bonito, ¿no es cierto? Que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? E iremos sin mancha delante del Señor. Ay, se me olvidó contarles algo, que cuando viene esta alabanza y esta proclamación ya de la victoria del Señor, allí se unen los 24 ancianos que lo leíste, ¿sí? Y es la representación de la iglesia. Y por último, el coro celestial, eh, que juzgó lo que corrompió la tierra, la gran ramera. Eso se me olvidó contarles. Ahora sí, Mateo 26:29. Amén. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén. En este momento ya estará, el Señor irá y estará en el reino de Dios, y allí estaremos todos junto con Él. Luego vemos que en los versículos 9 y 10 Juan se arrodilla ante el ángel, ¿no es cierto? Y el ángel que le dice que no se arrodillen, porque él no es el digno, y porque además él le dice, somos iguales, ¿sí? Somos consiervos los dos. Entonces, lo podemos tomar como que eh, Juan se sintió abrumado por todo lo que estaba sucediendo. No porque se haya equivocado, sino porque se sintió abrumado, y fue tantas cosas que estaban sucediendo y que estaba viendo él que sucedían, que lo único que pudo hacer fue arrodillarse. Aquí tenemos que, ay, perdón,
se me trabó aquí aquí. Lo más importante que tenemos que nosotros tener claro al leer el libro de Apocalipsis es la historia de Cristo Jesús en este momento. ¿Listo? Vamos a volver a ampliar esto acá. Continuamos. Entonces vamos a leer del versículo 11 al 21, por favor. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todo. Prende el micrófono, mi Marce. ¿No está prendido? ¿No me escuchan? Amén. ¿Sí me escuchan? Ya. Ah, ok. Dice, Sí, señora. Amén. Bueno, ya. Listo, bueno. Entonces, nos dice que aquí ya vemos que la visión de Juan vuelve a cambiar, ¿no es cierto? Porque ya no continuó en la parte de lo que veíamos antes, que él se arrodilló y después de todo lo que vio. Ahora vio otra parte de la visión que le muestra el Señor. Y es cuando se abren los cielos y aparece nuestro Señor Jesús con todos los santos, ya no como un cordero, sino como un guerrero montado en un caballo blanco. Este simbolismo del caballo blanco es muy importante porque el caballo blanco primero simboliza victoria, pero también simboliza estatus y poder, porque todo guerrero que montaba a caballo eran los guerreros más importantes, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que él venga montado en un caballo blanco. La primera venida que hizo el Señor, que fue allí lo que conocemos en el Nuevo Testamento, perdón, trajo perdón, trajo restauración, trajo para nosotros redención, ¿sí? Y esta segunda venida, que es la que está por venir, trae juicio
y derrota a Satanás para tomar el control, nuestro Señor, de todo lo que tiene que ver con la tierra. Luego en estos versículos del 12 al 16 nos dice, ningún otro nombre puede hacer justicia. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro nombre sobre todo nombre, solo el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Porque es el nombre más poderoso y grande que hay para todos nosotros, porque no hay nada más para nosotros. Entonces ahí es cuando entra esa entrada, marca el final de los poderes falsos que estaban rigiendo la tierra hasta ese momento. Eh, de los ojos de fuego del Señor nada escapa, o sea, Él puede verlo todo, ¿sí? Por eso es que esos juicios son justos y exactos. Él no nos va a juzgar como nos juzgarían los hombres. Él nos juzga con justicia y exactitud porque Él sabe todo lo que hemos hecho. Él nos conoce perfectamente. Entonces es el único que puede juzgar. La sangre es el símbolo de las grandes batallas ganadas de Cristo en contra del pecado, o sea, Satanás y la muerte. ¿Qué venció? Él venció la muerte en la cruz y venció a Satanás en ese momento. Lo dejó aquí, pero él está vencido. Aquí esto de que la espada sale de su boca es un simbolismo, ¿no? Porque él no gana la batalla en realidad con una espada física, sino con el poder de la palabra. Así que si nos acordamos allí no me acuerdo en qué parte está en este momento, eh, durante los 40 días que el Señor estuvo en ayuno y que se estuvo en el desierto, nuestro Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, ¿cómo venció a Satanás? Cuando vino la tentación con la palabra, porque él que recitaba, cada vez que el Satanás le decía, ordénale a estos montes que a esto que se convierta en comida o que esto caiga o que esto no sé qué. ¿Qué decía el Señor? Le recitaba y le decía la palabra. Entonces es la palabra lo que gana la batalla. Los versículos 17 y 18, la gran cena del Señor a las aves es para que coman los cadáveres de los rebeldes muertos y así poder pasar al milenio. Entonces, ¿qué hacen estas aves que van y se comen todos esos cadáveres y todo eso? Limpiaron y quitaron toda la podredumbre que había, porque esto me imagino yo, que en ese momento esas carnes y todos esos muertos empiezan a oler y a podrirse. Entonces, ¿qué hace? Ordena el Señor, necesita todo limpio para poder pasar al milenio. Entonces manda a las aves para que limpien toda esta podredumbre. Mm, eh, Ahí está a punto de comentar la mayor confrontación en la historia del mundo. La bestia, el anticristo y el falso profeta reunieron a los gobernantes y sus ejércitos. Sin embargo, no hay una lucha, ahí no hay lucha, porque la victoria ya está desde que Jesús murió en la cruz por el pecado y resucitó de los muertos. De esta manera son apresados los líderes malignos de la tierra y enviados a su castigo, y serán aniquiladas todas las fuerzas del mal. Esta batalla es conocida como la batalla de Armagedón. Esta es la cúspide de todo de esta época, de este momento, ¿sí? De este día terrible del Señor, donde todos los rebeldes que aún quedan son sometidos a muerte por nuestro Señor Jesucristo. Allí tenemos en la cartilla que nos dice en Zacarías 14, del 1 al 6, nos habla de que vendrá con todo su ejército celestial o todos sus santos. ¿Sí? Esto será en el Monte de los Olivos y habrá un cataclismo con su venida, que el monte se partirá en dos. Eh, en un instante los ejércitos del mundo quedarán sin líderes, o sea, todos los líderes van a quedar muertos, tanto angelicales como los humanos, o sea, no va a haber ya nadie más. Y, o sea, habrá confusión. Ese lago de azufre que nos habla ahí en ese momento no está activo. Y ese es el destino final de los impíos. ¿Sí? Ese es diferente al pozo del abismo que habla en Apocalipsis 9.1. Son dos cosas diferentes, son dos lugares distintos. ¿Eh? El anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Luego Satanás, después de ser suelto de los 1000 años, también irá al lago de azufre. Por último, la muerte y el Hades. Bueno, ahorita vamos a llegar a leer allí en el capítulo 1.
20. Todo esto va a suceder antes del juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Y todos los que no están inscritos en el libro de la vida también serán lanzados a este gran lago de fuego. Todos los demás pecadores que queden en el mundo ya habrán sido ejecutados y las aves se hartarán con el cadáver de todos y cada uno de ellos. Ahí ya, chao para todos. Continuamos. El milenio. Apocalipsis 20 del 1 al 10, porfis. ¿Quién lo lee? Amén. Dale. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. No engañar más a las naciones. A estas que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi otro hasta el día. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a sus imágenes, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda parte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y Gog y Magog, al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la acera del mar. Y subieron sobre la muchara de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán tormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.
es allí donde los demonios son encarcelados, ¿sí? Y ellos van a estar ahí a la espera de su sentencia final, que es cuando serán lanzados al lago de fuego y azufre, ¿sí? Nos dice, el dragón es atado con cadenas, no como castigo, sino para que no siga engañando a las naciones, porque es lo que estaba dedicado a engañar al pueblo. Eh, el estar encarcelado cambia la manera de vivir en el milenio para los que pasaron en la gran tribulación, pues ya no serán estorbados, o sea, ahí ya encarcelaron a todo aquello que estorbaba a la humanidad, a los hombres, ¿sí? Y su influencia destructiva en todas las áreas de pensamiento y de vida humana serán quitadas del medio, o sea, ya el Señor les quita toda influencia que tenía sobre ellos el anticristo, Satanás, el dragón, todo esto que representan ellos. Y ya quedan ellos eh, libres de toda esta influencia y podrán continuar allí, porque entonces ahí Satanás será soltado para que pueda poner fin Dios permanentemente al pecado. O sea, el Señor lo suelta para poder poner fin permanentemente al pecado y establecer el cielo nuevo y tierra nueva. Y hay algo que tenemos que tener muy claro nosotros, que cuando dice que Satanás será soltado, ¿por qué? Porque muchas veces la gente piensa que Satanás es lo opuesto a Dios y no, porque Satanás no es lo opuesto a Dios ni es igual al Señor, para nada, ¿sí? Porque es que el Señor puede fácilmente en cualquier momento venir y detener toda la actividad que tiene Satanás sobre la tierra, pero resulta que el Señor tiene un tiempo establecido para ello y por eso no lo ha hecho todavía. El Señor está dando el tiempo justo para que toda la humanidad y todos escuchemos acerca de las buenas nuevas de Jesucristo de salvación. Pero es por eso aquí habla de que exactamente que Dios puede poner permanentemente fin al pecado en ese momento. Eh, pero también tenemos que tener muy claro que Satanás sirve para los fines y los propósitos de Dios de manera indirecta, porque muestra todo lo que puede ser sin la influencia de Dios, todo lo que puede suceder. Pero ya cuando vemos nosotros cuál es la influencia de Dios y quién es la verdad, que es Jesús, podemos ver el cambio y podemos vernos a nosotros mismos reflejados en nuestro Señor. Luego nos dice, las almas de los decapitados, que son los mártires de la tribulación, y los que no aceptaron la marca de la bestia son a los que nombran ahí. Entonces ahí nos dice, reinaron. Entonces ahí nos dice que vamos a reinar con Cristo por 1000 años. ¿Sí? Eh, nos hablan de que en el milenio habrá un templo en la tierra donde Cristo habitará en un universo que todavía es caído y que ha sido sometido a una restauración parcial. Allí en Ezequiel 43 y de los capítulos 40 al 48 habla de la restauración de un templo que no fue en aquella época, pues no se sometieron a las reglas puestas por Dios. Entonces, esto era para el milenio. O sea, si nos acordamos de lo que como habla allí Ezequiel, que habla de la restauración del templo, pero que nunca se dio, y esta es la hora que no se ha dado la restauración del templo. ¿Por qué? Porque no han cumplido todo lo que el Señor les ha pedido. Entonces sabemos que ese templo sucederá en el milenio. ¿Listo? A ver qué es. Aquí. Perdón. La primera resurrección es para los justos. Esa la vemos en 1 Corintios 15:23, por favor. Y que se lo lea 1 Corintios 15:23. Amén. 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 Hágale, Pero, hermana Cintia. Cintia, dale. pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Entonces, la primera resurrección es para los justos y allí en 1 Corintios 15:23 vemos esa referencia de las primicias.
Luego vienen los creyentes en Jesucristo y la segunda resurrección es para los que están en el abismo de prisiones por no creer en Cristo y serán resucitados de allí para ser condenados. Esto va a suceder después de los 1000 años, para el tiempo del juicio del trono blanco. O sea, no, cada grupo de personas, los creyentes son los primeros, luego vienen los que no creyeron y están en el abismo de prisiones. Y esto sucede antes del trono blanco. En el versículo 6 nos dice, 3 veces bendecido el que está en la primera muerte, que es solo física, pero la segunda es espiritual y eterna en el lago de fuego. Entonces ya esa es la muerte definitiva, porque si ya nos habla de una muerte espiritual es que ya no hay nada más que hacer, porque ya pararán de sufrir y ya serán arrojados al lago de fuego. El versículo 7 nos habla de que fue soltado para encabezar un movimiento rebelde. O sea, ¿quién fue soltado? Satanás. Esto es para los que pasaron la gran tribulación y les nacieron hijos. ¿Sí? Esa puede ser, o sea, es un análisis que se hace, que puede ser uno de los motivos para soltar a Satanás y mostrar así que es un engañador y que es en el Espíritu Santo el carácter perverso de los incrédulos volverá a ser infiel y serán sometidos a juicio por última vez. O sea que el Señor lo hace para que demostrarnos y demostrarle a las personas que todavía están sobre la tierra y que tuvieron hijos, que se den cuenta que efectivamente el Satanás es un engañador y que como en ese momento ya no estará el Espíritu Santo, podrá volverlos a engañar y ellos volverán a ser infieles, parece ser, y entonces por última vez van a ser sometidos a juicio. Luego el versículo 8 nos dice, nombre dado al ejército de rebeldes. ¿Cuál es ese nombre? Gog y Magog es el nombre que le dan a los rebeldes y al líder final del milenio. ¿Sí? Nos dicen que lo más probable es que los creyentes que pasaron la gran tribulación tendrán cuerpos mortales y repoblarán el planeta. Entonces va a haber una nueva generación. ¿Sí? Todas esas personas que nacen en el milenio disfrutarán las bendiciones del periodo, es decir, del reinado de Cristo en la tierra, pero también nacerán con naturaleza pecaminosa y tendrán que arrepentirse libremente y aceptar a Cristo. O sea, ellos no van a nacer de una vez creyendo en Cristo, sino que ellos van a tener que reconocerlo como el único Dios y Salvador. Nuevamente podemos decir que vemos que la dispensación es la de la gracia, ¿sí? Donde el Espíritu Santo es quien nos convence y fortalece para continuar el camino. O sea, podemos nosotros ser testigos y testimonio de que la dispensación en la que nos encontramos es la de la gracia, ¿sí? Porque ¿quién nos convence a nosotros de que debemos continuar en este camino y que aceptáramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Solo el Espíritu Santo. Allá en el milenio y allá ya no habrá Espíritu Santo, entonces no va a ser tan sencillo para ellos. ¿Mm? Ahí en el versículo 9 nos habla de que Jerusalén será la ciudad capital durante el reinado milenario. Creo que no se puede ver. No nos alcanza el tiempo. Después ustedes leen Zacarías 14 del 9 al 11. Los santos vivirán alrededor de esta ciudad donde reina Cristo. El versículo 10 dice, así como los demonios acudían presionando para la batalla de Armagedón, esa que hablamos en el anterior capítulo, así Satanás los enviará como suicidas para pelear contra Cristo y su pueblo y terminarán atormentados en el lago de azufre. Espero que no haya sucedido nada bueno. Bueno, ahora continuamos con el juicio en el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 a 15. Ahí sí me toca pedirle el favor a Aidecita que lo leas tú, porfa. Claro que sí. Leemos la palabra. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, del cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Gracias, Inés. Entonces, les voy a leer una cosa que me encontré muy bonita que me gustó, que es el significado de gran trono blanco. Por gran que representa estatus, poder y autoridad. El trono representa soberanía real y blanco representa pureza y santidad. Entonces, ¿qué nos representa? El gran trono blanco, el poder y la autoridad, la soberanía real y la pureza y santidad de nuestro Señor. Me pareció muy bonito todo esa simbología. El- entonces nos dice en el versículo 11, este es un trono de juicio que permanece elevado, puro y santo. Dios se sienta en él como juez en la persona del Señor Jesucristo. Entonces ahí Juan vio como el universo viejo, o sea, lo que está terminándose, lo viejo y contaminado, dejó de existir. ¿Sí? Y esto lo vemos en segunda de Pedro 3:10 al 13. Ahorita no lo alcanzamos a leer, pero les recomiendo que lo lean para que entre en el contexto. El versículo 12 nos dice, está hablando en un sentido jurídico o judicial, ¿sí? Como prisioneros culpables que se ponen delante de un tribunal de justicia divina, o sea, como si estuviéramos en un juzgado de ahora que nos muestran en las películas, que van al juzgado, está el juez allí sentado, está la fiscalía a un lado y el acusado al otro y el jurado aquí a otro lado. Pero allí no va a haber jurado porque el único juez es nuestro Señor. Nos habla de los libros. En estos libros quedarán registrados todos los pensamientos, palabras y obras de los pecadores y servirán para proveer la evidencia irrefutable para una condenación eterna, y todo está escrito en la capacidad ilimitada y omnisciente de Dios. Eso lo podemos ver en Daniel 7:10, que les recomiendo que lo lean. O sea, allí vemos eh, bueno, es que yo tengo anotado aquí que las conciencias, o sea, todo lo que sucede hoy, todo lo que tenemos nosotros en nuestro, eso es como la conciencia nuestra, esos libros. Un paralelo, no que sea así. El libro de la vida, este contiene el nombre de todos los redimidos, que serán juzgados por lo que está escrito, sus palabras, sus decisiones y acciones, y serán comparadas con el parámetro perfecto de Dios para mostrar justicia. Esa es la que seguimos escribiendo en nuestro diario vivir o nuestro testimonio. Entonces, el libro de la vida es donde nosotros estamos escritos y es el que que va el Señor Jesús va a abrir ese libro en el momento del juicio, ¿sí? O sea, cuando nosotros no iremos a este juicio del gran trono blanco, porque el Señor Jesús va a decir, aquí estoy yo en representación de todos ellos. Él va a ir por nosotros y va a decirle al Señor, al Padre, aquí está y aquí está todo lo que ellos hicieron en mi nombre. El versículo 13 al 15, todos los muertos se presentarán ante el juicio del trono blanco y vendrán de donde estén encarcelados, entonces será activado el agua de fuego y azufre. Ahí ya será el fin. Ay, espera un momento, perdón. Vamos a dejar de presentar. Listo, bueno. Espero que no haya ido muy rápido, pero me tocaba un poquito de carrera. ¿Listos? Pero ahí vamos. Permítame un segundito que me perdí una hoja.
No, sí, ya terminé. Pensé que me faltaba algo. Bueno, muchachos, entonces espero que me hayan entendido o que el Señor les haya dado a entender todo esto, que no tengan que hayan quedado más confundidos después de esto. ¿Listo? Estuvo excelente la Muy clase, bien. hermana. La entendí Sí, muy bien, gracias a Dios. yo también. Ay, bueno, gracias a Dios que entendieron. Me alegra, muchachas. Bueno, espérense, voy a dejar aquí otra cosa.